Bueno, seguimos en Quién Tiene la Razón. Vamos a conversar con Luis Pazara, abogado, Luis Pazara, abogado y autor del libro De Montesinos a los Cuellos Blancos, que lo tengo justamente aquí en pantalla. Me comentaba don Luis que ya se acabó la primera edición, ha volado, me dice, ha tenido bastante éxito, y justo comentábamos en el corte que esto tiene que ver con un tema sumamente importante, que la gente sí está interesada con lo que pasa en el sistema de justicia, pero me gustaría abordar primero el libro, ¿no? Lo que intenta plasmar acá, y la idea es clarísima, lo que hemos vivido con Montesinos en la década de los 90, una corrupción absoluta que corrompió como un cáncer todo el sistema de justicia, que claramente nunca se fue cuando escuchamos los audios del escándalo. Muy buenas noches, señor Pazara. Buenas noches. Efectivamente, yo creo que con la llamada reforma judicial de Fujimori y Montesinos empieza un ciclo, ¿no? Las reformas se han intentado hace mucho tiempo, pero ahí empieza un ciclo que yo diría que tiene como dos vertientes. Una vertiente es el control político de la judicatura. Lo lograron mediante una serie de mecanismos tramposos, pero lograron uno de los principales mecanismos fue mantener como jueces provisionales a 3/4 partes de los jueces, ¿no? Esto hay que recordarlo. Entonces, claro, el juez provisional es un juez que tiene una espada de Damocles encima de la cabeza y puede ser chantajeado, amenazado, etcétera. Paralelamente a eso, superpuesto con ese control político, estuvo la corrupción. Y corrupción ha habido siempre en la justicia, pero Montesinos montó un sistema de corrupción. Y eso es lo que, como usted dice bien, ha quedado. Es decir, se fueron algún vocal supremo estuvo preso una temporada y una serie de gente fue puesta en cuestión, pero el sistema de corrupción quedó. Claro, porque no solamente en el Perú, ¿no? Sino lo vemos en otros países, Bolivia ahora mismo, los autócratas no necesitan necesariamente controlar todo el sistema de justicia. Basta que controlen una parte, a un porcentaje importante de ellos, una parte del Tribunal Constitucional que le dé los votos necesarios para poder, digamos, hacer las pillerías que necesiten hacer. Así es, ciertos puntos claves del sistema, pero la corrupción sí rinde en cualquier sitio. Sí, claro. Entonces para eso sí se necesita controlar todo. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Porque claro, llega la caída de Alberto Fujimori, Montesinos escapa, Fujimori es encarcelado, se venía la gran reforma del sistema de justicia. La reforma del sistema de justicia no se dio. No se dio, no aparece, se intenta con Paniagua, no hubo reforma del sistema de justicia, bueno, no se le puede pedir porque estuvo meses, ¿no? Pero luego se intentó durante la época de Toledo, con el Seriajus, y encalló. La propuesta fue una propuesta bastante interesante, bastante completa, y encalló, no logró salir adelante en su integridad, y entonces después nos olvidamos del tema. Pero ¿por qué nunca se pudieron, digamos, desbaratar estas redes de clientelismo que se habían institucionalizado, que se habían extendido dentro del sistema de justicia? ¿Qué es lo complicado ahí? Como usted dijo hace un rato, el sistema funciona así. Entonces usted tendría que desmontar todo el sistema. ¿Qué es el sistema? Son redes, básicamente. Redes que incluyen abogados, policías, jueces y jueces de todos los niveles. Entonces, si usted, no sé si tenía o tiene un problema, recurre a uno de estos abogados que le garantiza la decisión hasta la Corte Suprema. ¿Cómo desmonta usted eso? ¿Echa a todos? Procedimentalmente, ¿cómo hace? Cuando además esas mismas redes habían tomado al Consejo Nacional de la Magistratura, que era el encargado de nombrar, ascender y destituir. Entonces coparon el sistema. Podríamos hablar, porque digamos es como se está sindicando a partir ya de los cuellos blancos, que esto era una organización criminal, es decir, se habían organizado de tal manera para cometer actos criminales, o no entra dentro de este concepto que tenemos. Bueno, eso lo tienen que decidir los fiscales y los jueces. Mi impresión es que no era una organización criminal, sino muchas. Y lo que me llama la atención es que ahora el problema se reduzca a Inostroza y a la gente del Callao. Usted no puede montar un sistema de este tipo sin que muchos en el sistema lo sepan o participen.
Por ejemplo, Inostroza en la Corte Suprema era miembro de una sala. Como usted sabe, la Corte Suprema está dividida en salas. De modo que ningún juez supremo, él solo o ella sola, pueden hacer una serie de tropelías, de actos ilícitos, sin contar con la complicidad de sus compañeros de sala. Necesitan los votos. Así es. Exactamente. O la firma. La firma. ¿No? Pero ahora esos señores que acompañaron a Inostroza en Mil Aventuras, llamémoslas así, están sentados en sus sillas y no han tenido el decoro, la vergüenza o lo que fuera de decir me voy, ¿no? Yo recuerdo, lo decía hace un momento, que un fiscal lo dijo públicamente, decía, bueno, en la fiscalía todos sabíamos qué fiscal era de tal manera, qué fiscal operaba para tal grupo, qué fiscal operaba para tal, o qué fiscal simplemente prefería hacer su trabajo y no se metía en nada. Pero claro, todos sabían. Pero eso es gravísimo, ¿no? Cuando usted tiene un sistema de justicia en que, yo también he oído este tipo de frases que usted cita, un sistema de justicia en el cual los responsables de administrar justicia saben que en el sistema quién es quién y quiénes cometen delitos, porque eso de lo que estamos hablando son delitos, y no hacen nada. Ahora, a partir de todo esto, lo que vimos, lo que escuchamos en realidad a partir de los audios del escándalo de los cuellos blancos, se propuso y el presidente Martín Vizcarra salió a hablar de una reforma política y una reforma del sistema de justicia. ¿Cuánto puede ayudar, no sé, después de todo lo que hemos hablado, a desbaratar estas redes que claramente siguen funcionando? Sí. Yo diría que hay varios problemas, ¿no? El primer problema es que yo trato de explicar esto en el libro de la manera más clara que me ha sido posible. No podemos esperar de la justicia que sea muy distinta al resto de la sociedad. Entonces, yo advierto que el problema de corrupción no es un problema solo en la justicia. El Perú está muy corrompido. Las relaciones sociales, laborales, de todo tipo, están muy penetradas por sistemas de corrupción, por mecanismos de corrupción, cuya forma más inocente es, yo conozco a alguien allí, ¿no es cierto? No tienes un amigo, y la forma más compleja es pagar un porcentaje para tener la adjudicación de una obra pública, que es lo que hacía Odebrecht. Entonces, mientras la sociedad peruana, y esto es mucho más complicado que reformar la justicia, no cambie, no se altere en estos comportamientos que ya hemos llegado a considerar naturales, es muy difícil tener un sistema de justicia limpio. Primera cuestión. La segunda cuestión es que esto que se está haciendo, que se empezó a hacer como respuesta a la iniciativa del presidente Vizcarra como reforma de la justicia, a mí no me parece serio. Es decir, primero se nombró una comisión que tenía un plazo de 12 días para hacer propuestas, y los 12 días se explicaban porque el presidente Vizcarra tenía que pronunciar un discurso el 28 de julio y anunciar la reforma. Entonces, yo comenté en ese momento, la reforma de la justicia en Perú tiene 50 años de historia y no hemos logrado nada importante. ¿Cómo en 12 días se puede hacer una propuesta? Empezamos por ahí. Entonces, claro, lo que propuso la comisión fue una serie de leyes. ¿Qué es lo que se ha hecho durante 50 años? Leyes que no producen resultados. Y en el caso de esta reforma, el fracaso hasta ahora del intento de tener un sustituto del Consejo Nacional de la Magistratura, que se le va a cambiar de nombre y se llama Junta Nacional de Justicia, en casi año y medio no se ha logrado siquiera avanzar significativamente en ese terreno. Fue un fiasco lo que hizo la llamada Comisión Especial, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un tema realmente complejo, sumamente complejo. Muchas gracias, don Luis. Luis Pázara, abogado y autor, como les digo, del libro Montesinos a los cuellos blancos, que tengo aquí un ejemplar. Me dice que ya se ha acabado, don Luis, pero no sé, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Si es que... Supongo que en librerías, porque la segunda edición ¿Está por salir? Está saliendo. ¿Para cuándo más o menos? No lo sé, porque la editorial ha visto esto, pero entiendo que están próximamente. Muchas gracias. No se vayan, venimos todavía para hablar de lo que han sido las propuestas del presidente Martín Vizcarra. Ha sido un largo discurso, sobre todo del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Vamos a tratar de ver qué posibilidades tienen de implementarse y sobre todo también hacer el paralelo con lo que está pasando y sucediendo aún en Chile. Así que no se vayan.